Hola gente, espero que estén muy bien, ya que esta vez nos encontramos pero con el capítulo número 55 de esta historia de Takuma, renacido en el mundo de Naruto. Y espero que les esté gustando esta historia, comenten y que compartan y que se suscriban, ya que todo es el algoritmo, ya que el canal sea más visible. Y ahora sin más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 55. Un comerciante masticaba con los dientes el grueso manojo de trigo del campesino, cuyo ritmo se acompasaba al paso constante de su yegua. Su carruaje iba repleto de seda tejida a mano y tarros de miel de montaña, tesoros intercambiados con los pueblos del valle que alcanzarían un alto precio. El camino a la base militar era largo y polvoriento, pero el sol de la tarde aún calentaba. Tarareaba una alegre melodía folclórica, con los ojos entrecerrados, cuando su apacible bruma de mediodía se hizo añicos. Una violenta ráfaga le arrebató el sombrero de paja. Antes de que pudiera pestañear, tres siluetas, una mezcla borrosa de capas negras y máscaras blancas, pasaron velozmente junto al carruaje, desafiando el orden natural. La yegua chilló, encabritándose presa del pánico. Los tarros de miel resonaron al sacudirse el carruaje. El mercader se atragantó con su chicle, casi tragándoselo al tirar con fuerza de las riendas. Tranquila, muchacha. Todo está bien, querida, jadeó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Dios mío, miró hacia atrás, pero aparte del polvo que se levantaba en el aire antes de asentarse, el camino volvió a estar en silencio. El grupo de tres estaba formado por Raven y los dos rastreadores de reconocimiento que llevaban la ubicación de la base de Roth. No aminoraron la marcha hasta llegar a las murallas de piedra de la instalación militar de Leaf, que se alzaban sobre la copa de los árboles. Saltaron la trinchera perimetral, aterrizando con un fuerte golpe colectivo frente a las pesadas puertas reforzadas con hierro. Identificación. Ladró el centinela, con la mano suspendida sobre una bengala de señalización. Raven ni siquiera se detuvo a respirar. Mostró un pergamino con un sello oculto, la marca de los Ambu, antes de arrojárselo al hombre. Un minuto después, las puertas se abrieron con un crujido, lo suficiente para que pudieran deslizarse como fantasmas. Tenemos que hablar con el comandante de la base. Ahora mismo, espetó con voz ronca. En cuestión de minutos, el comandante de la base apareció con el pergamino de Raven en la mano. Por las alas y por los pies, dijo Cuervo, presionando el sucio trozo de pergamino contra la mano del Jlin. Ahora, en lo alto de la aguja central, el aviario silbó con fuerza. Tres halcones mensajeros, criados especialmente para la velocidad y la resistencia, alzaron el vuelo. Giraron bruscamente, dirigiéndose hacia el sur con sus agudos graznidos resonando en el cielo. Simultáneamente, dos corredores, entrenados en carreras de larga distancia potenciadas por el chakra, salieron disparados por la puerta trasera y se adentraron en los senderos ocultos del bosque. Mientras los pájaros se perdían entre las nubes, los dos rastreadores finalmente se desplomaron contra los fríos muros de piedra. Habían cumplido con su cometido. La información estaba en camino. Una carrera contrarreloj para llegar al escritorio del Hokage cuanto antes. Descansa. Te lo mereces, dijo Raven mientras se enganchaba la cantimplora rellena a su cinturón multiusos. Parecía listo para marcharse. ¿Qué estás haciendo? Yo también me dirijo al pueblo, dijo Raven. ¿Eh? ¿Por qué? No llegarás allí antes que los corredores. Pero llegaré a tiempo para dar contexto. Habían enviado otra información, como la aniquilación del escuadrón y la presencia de un Junin de la raíz, pero todo se limitó a los hechos esenciales para no causar confusión ni distracción. Sería mejor que el señor Hokage tuviera una visión más clara de la situación antes de tomar decisiones o hacer ajustes de última hora. El señor Hokage lo había enviado a esta operación para que ayudara a Weasel con el Ijutsu de su clan y para asegurarse de que tuvieran la información correcta, ya que debían estar seguros de que era precisa antes de poder trasladar a tantos Chunin. Pero también era para tener a alguien de su confianza y cercano en el lugar. Sin duda, esto era lo más importante en ese momento para la aldea oculta de la hoja, y debían asegurarse de que se manejara con el máximo cuidado. Me voy. Recen para que llegue a tiempo. De vuelta en Fune, Itachi permitió que todos descansaran unas horas antes de convocar una reunión al anochecer. El alojamiento se había organizado poco después, así que todos llegaron a la reunión tras ducharse y comer. Se alojaron en una casa de huéspedes mantenida por la aldea oculta de la hoja para shinobis que viajaban por motivos oficiales. Aquí ya estaba sentado junto a Takuma en un sofá, con un suspiro de cansancio. Había sido el que más tiempo había estado allí, ayudando en las labores de rescate de civiles, y solo había descansado una hora antes de asistir a la reunión. ¿Te encuentras bien de la vista?
Si no te encuentras bien, puedes faltar a la reunión. Gracias. Estoy un poco cansado, pero quiero estar aquí. Eso era cierto para todos los presentes. Lo que habían logrado ese día era un paso crucial para combatir Roth. Todos estaban comprometidos a llevarlo hasta el final. Itachi entró en el amplio salón donde se habían reunido, y todos guardaron silencio de inmediato y se acomodaron en presencia del capitán. No parecía en absoluto que hubiera luchado contra un Chunin esa mañana, y todos lo sintieron mientras su admiración por él crecía. Conocían al prodigio Uchiha y habían oído hablar de sus hazañas, pero verlo todo de cerca lo hacía sentir aún más real. Observó a los operarios y, por un instante, su mirada se detuvo en los muebles vacíos. La primera oleada de halcones mensajeros y corredores llegará a la aldea en las próximas 2 horas como máximo, comenzó Itachi en voz baja. El Hokage tendrá las coordenadas, convirtiendo la base de la raíz en un objetivo oficial y tangible. Partirán al anochecer y mañana por la tarde estarán en las puertas del enemigo para liderar el ataque. Y nosotros estaremos allí con ellos. Takuma observó el mapa extendido sobre la mesa baja frente a él. Una ubicación cerca de la parte norte del País del Fuego estaba marcada en rojo. Habían ganado la guerra de inteligencia, pero eso no significaría mucho si no tenían éxito mañana. Lo logramos, continuó Itachi. Pero no olvidemos el precio que pagamos. Sus ojos se posaron de nuevo en los muebles vacíos donde Kingfisher y su escuadrón se habrían sentado. Vinimos juntos, pero dejaremos hombres atrás. Se hizo un silencio en la sala mientras todos asimilaban la magnitud de lo sucedido. Quienes se enteraran de lo ocurrido se centrarían en el Chunin de Roth y en cómo el equipo había logrado encontrar la base. Si bien también serían testigos de las vidas perdidas, para el equipo sería diferente. Es un sabor amargo, dijo Itachi. Siento que perdí a pesar de que logramos nuestro objetivo, sin embargo, mañana retomaremos nuestra misión. Hoy fue una persecución desesperada hasta la puerta principal. Mañana la derribaremos. No voy a mentir. Incluso con una fuerza mayor al mando, será peligroso porque nos dirigimos al corazón de la colmena. Cuando los acorralemos, estarán atrincherados, desesperados y el doble de letales. Estamos cansados, estamos de luto y tenemos un torbellino de emociones, pero deben dejarlo todo a un lado antes de que salga el sol. Mañana, no solo lucharán por un objetivo de la misión, lucharán por la razón por la que usamos estas mascarillas. Miró por la ventana hacia la distancia, en dirección general a la aldea oculta de la hoja. En algún lugar del pueblo, la gente regresa del trabajo con sus familias. Hay estudiantes de la academia quejándose de la tarea que tienen que hacer. Hay madres esperando a que sus hijos vuelvan a casa después de jugar afuera, ajenas a la ubicación de la base de Roth y a la amenaza que representa. Hacemos lo que hacemos para que nunca tengan que saberlo. Dedicamos nuestras vidas a luchar contra la oscuridad para que puedan vivir en la luz. Protegemos la voluntad de fuego para que pueda extender su calor y brillo. Y no lo querría de otra manera. Cada gota de sangre derramada hoy fue un escudo frente a nuestra casa. Mañana terminaremos el trabajo. Se lo debemos al escuadrón de Kingfisher. Descansen ahora. Sanen sus heridas. Coman hasta saciarse. Porque cuando el sol ilumine la tierra mañana, lucharemos por la paz de todos los que dependen de nosotros. El silencio que reinaba en la habitación había cambiado. Ya no era el silencio del cansancio, era el silencio de la determinación. En el pequeño comedor de la residencia privada del Hokage, Sarutobi Hiruzen estaba sentado sonriendo frente a su nieto mientras cenaban juntos. Había dejado a un lado su icónico sombrero y abrigo de Hokage y parecía menos el líder de la aldea oculta de la hoja y más un abuelo cansado con un sencillo kimono. Frente a él, el joven Konohamaru estaba a mitad de una frase, agitando un par de palillos con entusiasmo. Y entonces, abuelo, voy a aprender un jutsu tan grande que hará volar el techo de nuestra oficina. Ni siquiera tú podrás. Cómete tus zanahorias, Konohamaru, interrumpió Hiruzen con una suave sonrisa arrugada. Un gran shinobi necesita un cuerpo fuerte tanto como una mente aguda. Los grandes planes requieren un estómago lleno. Konohamaru gimió al ver las horribles verduras, pero antes de que pudiera protestar, Hiruzen dijo, solo me convertí en Hokage porque comía verduras. Los ojos del niño reflejaban duda, pero bajó la mirada hacia las verduras en su tazón y finalmente se las comió con gran reticencia. Buen chico, sonrió Hiruzen. El carillón de viento que colgaba junto a la puerta del jardín cantaba melodiosamente. La sonrisa de Hiruzen permaneció intacta, pero su mirada se dirigió hacia la puerta corrediza abierta. Una silueta emergió de la oscuridad. Un agente ambú arrodillado en el pasillo, justo fuera del alcance de la vista de Konohamaru. Abuelo. Konohamaru miró a Hiruzen mientras este se ponía de pie.
Termina tus verduras, Konohamaru, respondió antes de dirigirse al pasillo. Lord Hokage, susurró el agente. Weasel ha enviado información. Han localizado la base de Road. Dándole la espalda a su nieto, el anciano abuelo desapareció, y en su lugar se alzó el líder de la aldea oculta de la hoja, que había sobrevivido a 3 guerras mundiales shinobi. Le sorprendió la rapidez con la que llegó la información. O bien algo había salido excepcionalmente bien, o bien las cosas habían salido mal. ¿Cuál es la integridad de la información? Raven lo extrajo él mismo. ¿Está seguro de ello? Lo que significaba que estaban en el lugar correcto. El corazón de Hiruzen se aceleró. Lamentó no haber cuidado de Danzo la última vez que se habían enfrentado. Desde entonces, la aldea oculta de la hoja no tenía ni idea de su paradero a pesar de haber dedicado importantes recursos de inteligencia a ello. Incluso Jiraiya había fracasado en encontrar la ubicación de Raíz. ¿Algo más? Rood nos estaba esperando. Un Chunin emboscó al equipo de la misión. Perdimos a todo un escuadrón. Weasel se enfrentó al Chunin en combate, pero desconocemos el resultado de esa batalla. Hiruzen cerró los ojos por un instante, ofreciendo una silenciosa plegaria por los caídos, antes de abrirlos con preocupación por Itachi. Confiaba en el joven, pero las cosas nunca eran sencillas en el campo de batalla. Aunque no creía que Itachi fuera a perder, le preocupaba que sufriera heridas graves. Si bien era su decisión, desconocía cómo se sentiría el clan Uchiha si sufría más daño a manos de Raíz. Itachi, por su potencial, era su futuro, y cualquier daño que sufriera significaba daño para el clan. ¿Se le ha informado a esta? Preguntó. Sí, se dirige a la sala de guerra y espera tu llegada. La información también se ha transmitido a los Chunin. Abuelo, ¿está todo bien? Preguntó Konohamaru en voz baja. Había visto a los Anbu, que eran una parte normal de su vida, e incluso había ordenado a algunos que lo llevaran sobre sus hombros para que se sintiera alto, pero incluso él sabía que no era el momento para nada de eso. Claro que sí, cariño. Sin embargo, lamento tener que irme ahora. Espero que te lo comas todo y te vayas a dormir a tiempo, dijo Hiruzen, arrodillándose y acariciando el cabello de su nieto. Pero dijiste que me contarías un cuento para dormir, dijo Konohamaru con lágrimas en los ojos y el labio inferior temblando. Sí, lo hice, y lo compensaré más adelante. Sin embargo, tu abuelo ahora debe cumplir con sus deberes como Hokage y servir a nuestra aldea. Escucha bien, Konohamaru. Si quieres convertirte en un gran shinobi, debes recordar que tu deber es servir al pueblo. ¿Recuerdas de qué hablamos? Hiruzen secó las lágrimas de los ojos de su nieto. ¿Sobre la voluntad de fuego? En efecto. Amo nuestra aldea, por eso te puse su nombre, y te amo a ti, así que debo hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que esté a salvo. Y esa es la voluntad de fuego. Un día, cuando te conviertas en un shinobi, también deberás proteger lo que amas. Konohamaru asintió, intentando parecer valiente a pesar de tener la cara roja. Hiruzen sonrió antes de levantarse y darse la vuelta para mirar a la gente. ¿Debemos? La sala de guerra de la aldea oculta de la hoja, oculta bajo los cimientos de piedra del edificio de la administración del Hokage, era una gran cámara donde se tomaban muchas de las decisiones militares más serias y cruciales de la aldea. Las pesadas puertas de la cámara crujieron al abrirse cuando Hiruzen entró en el frío de la sala de guerra, ataviado con la túnica ceremonial completa de su cargo, con el sombrero rojo y blanco proyectando una sombra sobre su rostro curtido. La sala ya era un mar de chalecos antibalas verdes y capas oscuras de Anbu. 12 Chunin, los activos militares más importantes de la aldea, estaban agrupados alrededor de una pesada mesa de basalto. Los demás estaban sentados en las sillas junto a las paredes. Todas las conversaciones se detuvieron y todos se pusieron de pie en señal de respeto ante su llegada. El sonido de sus sandalias resonó en el suelo de piedra hasta que llegó a la cabecera de la mesa y se sentó. Tranquilos, murmuró, y luego captó la atención de la silenciosa sala mientras sacaba su pipa, encendía la mezcla y finalmente daba una larga calada antes de exhalar una nube gris que se posó sobre la habitación. Se acabó el tiempo de las formalidades. Estamos aquí porque los Anbu han logrado localizar la base de Road. Es hora de erradicar este problema, y todos los presentes tendrán un papel que desempeñar para acabar con la podredumbre que asola el pueblo y el país. Había mapas por toda la habitación. 2 estaban sobre la mesa, otros colgaban de las paredes. Todos representaban el país del fuego a diferentes escalas y con distintos niveles de detalle, pero todos tenían algo en común: la ubicación de la base de la raíz marcada en rojo. Todos los presentes ya sabían que habían localizado la base.
Sin embargo, oírlo de boca del Hokage cambió el ambiente de la sala. Estatus, ciervo, ordenó Hiruzen al comandante de la rama doméstica de la Anbu. Stag llevaba puesta su máscara a pesar de que todos en la mesa conocían su identidad. Hace una hora, recibimos la información de que la misión liderada por el capitán Weasel de Anbu fue un éxito y que ahora conocemos la ubicación de la base de Road. Lamentablemente, perdimos a una valiente unidad en el proceso. Un Chunin de Road les tendió una emboscada. Se oyó un murmullo en la sala, ya que todos mostraron una reacción, al menos, poco complácida ante la pérdida y cautela ante la mención del Chunin enemigo. Serán honrados y recordados, dijo Hiruzen. ¿Qué escuadrón? Todos se giraron para mirar al capitán Anbu Fox, de cabello plateado, sentado a la mesa. Al igual que Stag, los presentes conocían su identidad, pero él seguía sin cubrirse la máscara. No se mencionó, dijo Stag, y continuó después de que Fox guardara silencio. Weasel se enfrentó al Chunin de Road en batalla. No estamos seguros del resultado de esa batalla. Hiruzen miró a Uchiha Sayuri, quien tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Era una maestra del característico ninjutsu de elemento fuego del clan Uchiha y portadora del jutsu de su clan. Actualmente, se mantenía ocupada administrando su departamento en la policía militar de la aldea de la Hoja, pero en sus inicios como Chunin, había completado muchas misiones de rango A e incluso había participado en algunas misiones históricas de rango S para la aldea. Stag hizo entonces un gesto hacia Nara Shikaku, el comandante Chunin de mayor rango de la aldea de la Hoja y líder del clan Nara, quien dijo: "Los preparativos están listos, Lord Hokage. Se está contactando con las fuerzas reservadas para esta misión, las cuales estarán listas para movilizarse al anochecer. Actualmente estamos elaborando la ruta más eficiente hacia el objetivo y tendremos un plan logístico listo para su revisión inicial en el plazo de 1 hora". Solo 2 capitanes Anbu, Fox y Weasel, participaban en el ataque, junto con otros Chunin de las fuerzas regulares. Como comandante Chunin, Shikaku era responsable de seleccionar y reunir a los Chunin que participarían en la misión. Ni él ni Stag iban a participar. Hemos reunido a los mejores que tenemos, y les agradezco a todos por responder al llamado, dijo Hiruzen, mirando a los 10 Chunin que iban a comandar el pequeño ejército de shinobi. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Akimichi Choza planteó una pregunta. Era el líder del clan Akimichi y uno de los 3 miembros del famoso trío Inoshikacho. Además, era uno de los shinobi de mayor confianza para Hiruzen a la hora de obtener resultados en el campo de batalla. Choza se había ofrecido voluntario cuando Shikaku se acercó al clan Akimichi. ¿Cuáles serían las consecuencias de la lucha de Weasel contra el Chunin de Road? Supongamos que el Chunin logra escapar, Choza se cuidó de no mencionar una posible derrota de Weasel, y regresa a la base de Road. ¿Qué probabilidades hay de que hagan algún movimiento? ¿Un movimiento como abandonar su base? En el momento en que los Anbu contactaran con Road en Fune, estos últimos sabrían que los primeros les estaban siguiendo la pista. ¿Sabemos si ese Chunin sabe que tenemos la ubicación? Preguntó Yui Kurenai, una brillante especialista en Genjutsu y una de las Chunin más jóvenes de la sala. Durante su tiempo como Chunin, tenía un historial de ser una líder de misión eficiente y había logrado llevar a cabo misiones extremadamente seguras con bajos índices de mortalidad y lesiones gracias a su uso extenso y creativo del Genjutsu. Stag negó con la cabeza. La puerta de la cámara chirrió y un ninja Anbu se dirigió directamente a Hiruzen y le susurró algo al oído. El hecho de que Hiruzen acudiera al Hokage en lugar de a Stag dejó claro que el agente pertenecía a los Anbu del Hokage. Que entre, dijo Hiruzen antes de mirar a Stag por encima de la mesa. Raven ha regresado. Un par de minutos después, Raven entró en la cámara. Bastaba con mirarlo para darse cuenta de que había venido con prisa. Informe, ordenó Hiruzen. Raven relató lo sucedido en Fune y señaló que había regresado al pueblo para aportar el contexto que faltaba en los breves mensajes. El teniente Kingfisher de la Anbu y su unidad perecieron. Hiruzen miró a Fox, quien se había reclinado en su silla y ahora miraba al techo como aliviado. Se sentía culpable porque le había pedido a Kakashi que extendiera su tiempo en Anbu 1 año más. Esta misión sería la última antes de partir al finalizar el mes. ¿Dirías que los Chunin sabrían que tenemos la ubicación? Preguntó Stag. No lo creo, respondió Raven tras pensarlo un poco. Para cuando llegó el Chunin de la raíz, ya habíamos extraído la información. El agente murió durante el interrogatorio, lo que activó el sello de la muerte. El agente Ratel entonces se enfrentó al Chunin en combate para darnos tiempo de escapar. ¿Cómo está? ¿Cómo fueron sus heridas? Preguntó Hiruzen.
El primer informe no mencionaba la muerte de Ratel, lo que significaba que, para cuando Raven se marchó, aún no había fallecido, y Ruzen sabía que Weasel se había enfrentado al Chunin. Sin embargo, luchar contra un Chunin siendo un Chunin debía acarrear heridas potencialmente mortales. Al principio no lo sabía, pero el agente Ratel que me acompañaba era un clon de sombra, dijo Raven, casi con timidez. Inuzuka Gaku soltó una carcajada. Era un rastreador genial que se movía con una manada de 6 Ninken, un número elevado incluso para los del clan Inuzuka, y estaba perfectamente sincronizado con todos ellos. Su libro de rastreo advertía a la gente que se mantuviera alejada de él, porque si detectaba el rastro de una presa, aunque fuera una sola vez, era casi imposible escapar, pues no se rendía ante ella. Le habían puesto el apodo de El Sabueso Infalible. Así que dices que el Chunin terminó perdiendo el tiempo luchando contra un clon, lo que le dio a Weasel tiempo suficiente para alcanzarlo. Ese tipo sí que lo fastidió. Resopló. Sí. La razón por la que menciono todo esto es que, entre la pelea con Ratel y luego con Weasel, no creo que el Chunin enemigo hubiera tenido la oportunidad de examinar al mensajero a tiempo, dijo Raven. Ya veo, asintió Yamanaka Kawamochi. Era primo mayor del actual líder del clan Yamanaka y un Chunin condecorado que había combatido en primera línea durante la Tercera Guerra Mundial y Shinobi. Había participado en casi todas las operaciones a gran escala que la aldea oculta de la hoja había llevado a cabo en la última década, incluyendo la guerra de vapor y hielo, gracias a su habilidad para brindar apoyo táctico mediante el uso del Ijutsu de su clan, estableciendo conexiones telepáticas con Shinobi en el campo de batalla y creando una red de información muy activa, lo que otorgaba a las fuerzas de la aldea una ventaja sobre sus oponentes. Aunque la base de Roth ahora sepa que los estábamos esperando en Fune, desde su perspectiva, eso no debería ser motivo suficiente para huir. Para ellos, hay demasiado en juego. Si deciden marcharse, tendrían que abandonar todo lo que han construido con tanto esfuerzo desde su éxodo de la aldea y empezar de cero. Eso requeriría una inversión demasiado grande para su situación actual. Shimura Danzo y los líderes restantes de Roth necesitarían algo más concreto para huir sin más. Hiruzen tarareó pensativo. Para preparar esta operación, los Ambu habían atacado masivamente a presuntos aliados y asociados de Roth para despistarlos. Incluyendo todo el trabajo previo, Roth había sufrido muchos reveses. Un cambio indeseado de su base de operaciones perjudicaría su objetivo de recuperar su forma y estabilidad. Sin embargo, añadió Shikaku, es razonable suponer que serían cautelosos y habrían ordenado preparativos que les permitirían abandonar su base en cualquier momento. Creo que sería improbable tomarlos por sorpresa. En conclusión, seguimos en camino de atacar la base. Hiruzen se puso de pie para dirigirse a la sala. Roth nació de la hoja, pero ha olvidado que el árbol no puede sobrevivir si las raíces intentan estrangular el tronco. Mañana, erradicaremos la podredumbre. Casi al mismo tiempo, Shimura Danzo esperaba en su pequeña casa a las afueras del pueblo con un pergamino de apenas medio dedo de grosor sobre la mesa. Una sola vela iluminaba la habitación junto con la luz de la luna. Era un mensaje cifrado de un agente en Fune, encargado de observar la situación e informar sobre los acontecimientos. Como había previsto, los Ambu estaban detrás de todo lo que le sucedía a Baizan y les habían tendido una trampa. Eso en sí no era sorprendente. Lo sorprendente era que Uchiha Itachi hubiera estado en Fune y que hubiera luchado contra Kinoto. Por la breve descripción, reconoció uno de los ninjutsu de rango de Kinoto, lo que significaba que la batalla había escalado hasta un punto en el que Kinoto se vio obligado a usar sus cartas bajo la manga, lo cual, de nuevo, no era tan sorprendente si su oponente era Uchiha Itachi, que ya se encontraba entre los shinobi más peligrosos del mundo, y eso sin contar el hecho de que poseía el maldito Manjeki Sharingan. Su mayor problema era que Kinoto no había regresado a casa ni se había comunicado con nadie. Eso podía significar dos cosas: o estaba muerto o gravemente herido, impidiéndole regresar. Ninguna de las dos opciones era buena, pues les faltaba algo que no podían permitirse en ese momento. Además, el agente que se hacía pasar por mensajero también había desaparecido. Si tenía razón, existía la posibilidad de que las fuerzas de Leaf aparecieran mañana en su alojamiento temporal. Prepárense para partir en cualquier momento, ordenó. Sí, mi señor, respondió una voz desde las sombras. Tras una breve pausa, la voz añadió: los demás preparativos para el trasplante están listos. Le esperan. Danzo tarareó. Se levantó y entró en una habitación, y al salir, traía un frasco de cristal con un solo ojo suspendido en líquido conservante. Al salir a la luz de la luna, esta iluminó el ojo, revelando que se trataba de un Sharingan. Lo miró fijamente.
Estaba donde estaba hoy por culpa de ese ojo. Todo se debía a que no quería que cayera en manos de un Uchiha. Sería mejor en manos de otro. En las suyas. Sin embargo, en lugar de servirle, había provocado su caída, temporal, en el mejor de los casos. Y aún así, era su mayor tesoro. Verdaderamente maldito. Hiruzen colgó su sombrero en la percha y volvió a encender su pipa, retirándose a su oficina hasta que Shikaku y los demás hubieran elaborado el plan inicial para su revisión. Tras ser sacado de su casa, necesitaba un momento a solas, lejos de las miradas de todos, para asimilar la nueva información. Pasa, dijo. Llamaron a la puerta. Stag y Fox entraron en la oficina. ¿Cómo va todo por ahí abajo? Raven ha terminado de explicarles lo que vio en la mente de la gente, dijo Stag. El objetivo era encontrar la base de operaciones de Road, pero Raven había logrado observar algunos detalles más antes de que la mente de la gente colapsara. Lo ideal sería complementar su conocimiento con un reconocimiento adicional, pero dado el poco tiempo disponible, debían arreglárselas con lo que tenían, y cualquier cosa era mejor que nada. Pensándolo bien, yo también participaré, dijo Hiruzen. Habían decidido de antemano que no participaría en la operación, pero ahora que conocían la ubicación, sentía la necesidad imperiosa de estar allí para asegurarse de que Danzo fuera neutralizado. Aún lamentaba haber permitido que Orochimaru escapara. No quería que se repitiera ese error. Ni hablar, dijo Stag, con un tono que nadie en la aldea oculta de la hoja se atrevería a usar contra el Hokage. Fuimos muy claros al respecto la última vez que te impusiste en una operación de campo, cuando Hiruzen lideró el intento de captura de Danzo. Si quieres participar en una operación de campo, entonces debes ocuparte de ultimar los candidatos para tu sucesión. Ningún acontecimiento tenía más trascendencia para la aldea oculta de la hoja que la elección del próximo Hokage. Dado que no existían límites de mandato, elegir al líder de la aldea oculta de la hoja significaba decidir su futuro durante muchos años. Técnicamente, cualquiera podía postularse para convertirse en Hokage. Sin embargo, solo había 2 o 3 candidatos con posibilidades reales de ganar, y el Hokage en funciones los aprobaba a todos con la ayuda del Consejo de Ancianos de la Hoja, el comandante Junin de mayor rango y los 2 comandantes Anbu. En el caso de la selección del cuarto Hokage, hubo 3 candidatos. Namikaze Minato, el relámpago amarillo. Orochimaru, el Sannin serpiente. Y Uchiha Fugaku, el ojo maligno. Todos fueron aprobados por Hiruzen para que los Junin de la aldea de la hoja los consideraran y votaran para elegir a su próximo líder. El Hokage no podía descartar a quienes no contaran con su aprobación, de ahí la existencia de otros candidatos que habían ganado cierta popularidad. Shimura Danzo, el shinobi de la oscuridad. Y Igayashi, el ojo que todo lo ve de la aldea de la hoja. Sin embargo, al Hokage se le permitía nombrar a su sucesor preferido. Para el primer Hokage, Senju Hashirama, el candidato preferido fue su hermano menor, Senju Tobirama. Para el segundo Hokage, fue su alumno, Sarutobi Hiruzen. Y para el tercer Hokage, fue Namikaze Minato. Todos los candidatos preferidos llegaron a ser Hokage, lo que otorgó gran importancia a la posición de candidato preferido. Y eso era especialmente cierto en el caso de Sarutobi Hiruzen, quien había sido Hokage durante tanto tiempo como todos los demás Hokage juntos. Para la mayoría de la gente, salvo el breve período de un año del cuarto Hokage, Hiruzen era el único Hokage que conocían. Y si bien la traición de Orochimaru y la raíz de Danzo habían dañado su reputación, aún había liderado la aldea oculta de la hoja durante 2 guerras mundiales shinobi. Había formado a los legendarios Sannin. Y su, en aquel entonces controvertida elección de Namikaze Minato como su candidato preferido era ahora aclamada como la única opción correcta. Por esas razones, al Junin de la hoja le importaba quién sería su candidato preferido para el puesto de quinto Hokage. Tras haber participado en 2 guerras, Hiruzen siempre dejó clara la identidad de su candidato preferido ante el Consejo de Ancianos y la Anbu. El candidato cambiaba con los años, pero siempre tenía un nombre reservado en caso de su fallecimiento. Sin embargo, tras retomar su cargo después de la muerte del cuarto, evitó nombrar a su sucesor. Ya te dije a quién quiero que me suceda. Y como el señor Jiraiya ha dicho cada vez que se lo preguntas, no quiere llevar el sombrero. No lo quiso de vuelta cuando le pediste que fuera el cuarto. No lo quiere ahora, dijo Stag. Entonces no tengo nombre. El Hokage y el comandante Anbu, padre e hijo, se miraron fijamente. No dejemos que la situación se ponga tensa, interrumpió Fox. Estoy de acuerdo con el comandante Stag, Lord Hokage. Ya estamos muy involucrados en esta operación. Su participación sería excesiva. Le ruego que nos permita encargarnos de esto. El grupo reunido es uno de los mejores que nuestra aldea puede ofrecer. Hiruzen suspiró y se dejó caer en su silla. Muy bien, dijo mientras se frotaba la sien dolorida.
Oye, ¿de qué crees que están hablando aquí arriba? En la sala de guerra, Inuzuka Gaku se apoyó en las patas traseras de su silla con los pies sobre la mesa. Miraba fijamente al techo con las manos a la espalda. Los demás lo observaban, pero al oír su tono despreocupado, nadie le respondió. Oye, Utsuse. Mira hacia arriba, ¿quieres? Al otro lado de la mesa estaba sentado Iga Utsuse, discutiendo algo con un estratega mientras analizaban un mapa. El clan Iga se dividía en la rama principal y las ramas secundarias. La rama principal estaba compuesta por 7 linajes que se remontaban a 6 siglos atrás. El jefe del clan Iga siempre era elegido de entre esos linajes. Utsuse era el líder de la generación actual de uno de esos linajes y era uno de los aspirantes al liderazgo del clan Iga antes de que Iga Yashi fuera elegido para ocupar dicho cargo. ¿Y por qué haría yo eso? Aburrido. ¿Quieres que espíe el Hokage porque estás aburrido? Vamos, como si ustedes no lo hicieran todo el tiempo, dijo Gaku con una sonrisa burlona y provocadora. Finalmente, ella levantó la vista del mapa y lo miró fijamente. Los demás en la habitación también se volvieron hacia ellos. Mientras todos estaban nerviosos, los Chunin presentes observaban, esperando algo de entretenimiento. Aunque nadie podía probarlo, todos sabían, o al menos lo suponían, que los Iga siempre estaban vigilando. Eso es tan cierto como que los Shinobi Inuzuka se acuestan con sus Ninken. Ahora que lo digo, tal vez haya algo de verdad en ello, dijo Utsuse con una leve sonrisa que se dibujó en su rostro. Ahora mira eso. ¿No tienes boca? Te respeto, dijo Gaku antes de soltar una carcajada, para luego volver a poner cara de aburrimiento, pero no sin antes ver un brillo en sus ojos, cuando notó que Utsuse lo miraba. Curioso, ¿no? Sonrió. Utsuse respondió con un gesto de exasperación antes de volver al asunto que tenía entre manos. Oye, Yui. ¿Me puedes poner un genjutsu? ¿Tienes algo divertido, como un espectáculo de circo? Dijo Gaku cuando vio a Kurenai pasar a su lado. En el otro extremo de la sala, Nara Shikaku y Akimichi Choza estaban discutiendo algunos asuntos. ¿Por qué siempre tiene que provocar a la gente? Dijo Shikaku. No te preocupes. Es solo su manera de romper el hielo. Y conoce sus límites, dijo Choza, y luego se rió al ver que Kurenai le ponía algo a Gaku, quien rápidamente lo soltó con cara de enfado, pero aún así la hizo reír. Vaya grupo de gente que tienes aquí. Veo que los Uchiha enviaron a Sayuri. Deben de ir en serio. Danzo mató a Uchiha Shisui y le robó los ojos. Tienen que ir en serio, dijo Shikaku, mirando a una mujer en un rincón que acaparaba la atención de un tercio de la sala mientras daba órdenes y sugería mejoras a los planes. Si no fuera por la presencia de Comadre Ja, estoy seguro de que Fugaku habría estado presente. ¿Con quién piensas emparejarla? Tiene un carácter muy fuerte, dijo Choza. Los 10 Chunin presentes en la sala iban a ser emparejados, ya que liderarían la operación desde el frente. Estoy pensando en Aburame Shibi, dijo Shikaku, mirando al líder del clan Aburame sentado en un rincón. Al igual que Choza, era el único otro líder de clan en el grupo. El clan Aburame consideraba a Shimura Danzo la mayor amenaza para la aldea oculta de la hoja. No importa su temperamento si se apaga al chocar contra una pared imperturbable. Buena elección. Es un buen hombre, sonrió Choza. Oh, no sabía que lo conocías personalmente, dijo Shikaku. Como líderes de clan, se movían en círculos sociales similares, así que se conocían en el ámbito profesional, lo cual no era mucho, dado lo reservados que suelen ser la mayoría de los Aburame. Me lo encontré en las reuniones de padres y profesores. Ah, deberías asistir más a menudo. Eso tiene más que ver con la madre de Shikamaru. ¿Con quién me van a emparejar? Preguntó Choza, riendo entre dientes. Tú te encargarás de Yamanaka Kawamochi. Ella será la encargada de las comunicaciones de todo el grupo. No podemos permitir que caiga bajo ninguna circunstancia, dijo Shikaku. De todos los presentes, Choza era quien tenía más experiencia luchando junto a una Yamanaka. Iga irá con Yui. Choza asintió mientras tomaba los archivos censurados de los agentes del equipo de Weasel. Vio que tenían un Iga en el equipo porque el Byakugan se mencionaba en las preguntas sobre habilidades especiales. Tomó otro archivo. Ah, este es el tipo que luchó contra el Chunin con un clon. Sí, Ratel. Es el hombre de confianza de Weasel. Dirige las operaciones de Ambu contra Road. Al parecer, es muy bueno en su trabajo, respondió Shikaku. No lo conocía personalmente, pero había oído hablar mucho de él en sus reuniones con Weasel. Sí, lo es. Los dos líderes de clan se giraron y vieron a Hiruzen detrás de ellos con una sonrisa en el rostro. Nada de esto habría sido posible sin Batel y su equipo. Ambos inclinaron la cabeza. Señor Hokage. Ya tenemos listo el borrador inicial, Shikaku.
Preguntó Hiruzen. Sí, Lord Hokage. Entonces, comencemos cuanto antes, dijo Hiruzen mientras pasaba junto a ellos, seguido por Stag y Fox. Los tres están aquí, dijo Choza tras un momento. ¿Qué? Mira eso. Shikaku miró y vio a Sarutobi Asuma, uno de los 10 Chunin, caminando hacia el Hokage y Stag, padre y sus dos hijos en la misma misión, especialmente en algo de esta magnitud. ¿Cuántas veces se presenta una oportunidad así? Me gustaría trabajar con Choji algún día de esta manera. Mientras la aldea oculta de la hoja se preparaba para dormir, una sala de misiones en una instalación restringida en algún lugar de la aldea cobraba vida. La habitación era una colmena claustrofóbica con un zumbido eléctrico constante de baja frecuencia. Filas de cubículos estrechos y de paredes altas se extendían por el suelo, cada puesto iluminado por una luz amarilla oscura que proyectaba largas sombras contra las paredes de espuma acústica. Gruesos haces de cables negros estaban pegados al suelo y se hundían en las tablas del piso. 2 cables salían de cada cubículo y se conectaban al teléfono negro que había sobre cada escritorio. Rápido, gente. Tenemos mucho que hacer y poco tiempo. El supervisor gritó al otro lado de la sala, entregando una hoja de papel a cada una de las 2 docenas de operadoras telefónicas que tomaban sus puestos en los cubículos. Se oía el rasgueo de los lápices al afilarse, el crujido de las hojas de papel y el clic de los botones numerados de los teléfonos mientras las operadoras buscaban el nombre en las listas que les habían entregado y marcaban los números de teléfono fijo correspondientes. Las voces al teléfono eran monótonas y carecían de emoción, ya que seguían las palabras clave y frases escritas en el guión que se les había entregado para ayudarles a transmitir toda la información de la forma más concisa posible. Debes contactar a todas y cada una de las personas de tus listas. Llama 2 veces seguidas. Si no contestan, añádelas al final de la lista y llámalas cuando hayas terminado. Sigue repitiendo el proceso hasta que hayas tachado todos los nombres. De los 200 Chunin desplegados para el ataque a la base de la raíz, 150 estaban estacionados en la aldea oculta de la hoja, mientras que los 50 restantes provendrían de diversas ciudades o instalaciones entre la aldea y la base. Había un número mucho mayor de genin, quienes, al igual que los demás, tuvieron que ser despertados y convocados a las zonas de concentración y centros de movilización. Para muchos en el pueblo, iba a ser una noche en vela. El timbre mecánico de un teléfono resonó en el oscuro pasillo de una casa en los límites del complejo Uchiha. Unos pasos ligeros y rápidos recorrieron la casa y llegaron al teléfono justo a tiempo para el último timbrazo. «Hola», dijo la voz adormilada, repitiendo la misma palabra tras aclararse la garganta. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?» Hubo una pausa mientras escuchaba la voz al otro lado, y su somnolencia se desvanecía con cada palabra. Al final, se mantuvo erguida y escuchó con atención. «Entendido. Informaré a tiempo». Justo cuando colgó el teléfono, se encendió la luz del pasillo. «Izumi». «¿Quién es?» Uchiha Izumi, en pijama, reprimió un suspiro mientras se giraba para mirar a su madre, que llevaba un pijama igual al suyo y un chal sobre los hombros. «¿Me han llamado, madre? ¿Eso de lo que hablaste antes?» Izumi asintió. Una semana antes le habían informado que podrían llamarla para una misión. No le dieron detalles sobre dónde ni qué haría, pero supo que sería algo serio cuando le dijeron que guardara el secreto. Incluso cancelaron la misión que tenía programada para la semana siguiente. ¿Es peligroso?, preguntó la madre de Izumi con preocupación mientras se dirigían a la mesa de la cocina. «No puedo decirlo. Sinceramente, intuía que iba a ser peligroso, pero contárselo a su madre no iba a aliviar su ansiedad cada vez que salía en misiones peligrosas, que eran las únicas a las que la enviaban últimamente. Sin embargo, había un lado positivo. Podía pasar más tiempo en casa. Cuanto más peligrosa era la misión, más tiempo libre tenía. «Ten cuidado ahí fuera», dijo la madre de Izumi, colocando suavemente su mano sobre la de su hija. Izumi sonrió levemente mientras sostenía la mano de su madre. Una parte de ella estaba molesta porque sabía que cuando su madre estaba así, seguiría diciéndole que se cuidara hasta que se fuera. Deseaba que su madre la tratara como a una kunoichi fuerte, capaz de valerse por sí misma, pero cuando sentía la piel áspera en la palma de su madre, siempre se calmaba, sabiendo que solo era la preocupación de su madre por su hija. Después de la muerte del padre de Izumi, ella se quedó sola para criarla. Era natural que no quisiera perder a su hija como había perdido a su esposo. «Claro que sí, madre. ¿Quién me va a regañar por caer en estafas si no vuelvo contigo?» Izumi sonrió. No había nada más poderoso que su deseo de darle a su madre la mejor vida posible.
Voy a arruinarte, sonrió Nenro mientras se apartaba el pelo de la cara, y voy a disfrutarlo. Son palabras mayores para alguien que va a la defensiva, replicó Ai entrecerrando los ojos. Masaaki se lamió los labios mientras miraba su mano. Ai alzó 3 shuriken mientras observaba a Nenro desenvainar una espada. La tensión aumentó y entrecerró los ojos cuando él extendió la mano hacia un lugar que ella no podía ver y sacó una etiqueta de papel. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante antes de que la emoción inundara su rostro mientras casi gritaba de alegría. ¿Sí? Ella golpeó las 3 cartas shuriken en el centro del círculo donde estaban sentados y luego volteó la carta que tenía a su lado, revelando un retrato estilizado del líder del clan Uchiha. Los ojos de Nenro se abrieron de par en par al ver el rostro severo y la imagen de un Sharingan de 3 tomoe enmarcado en un hexágono en la esquina superior de la carta. No, Uchiha Fugaku, Shuriken Jutsu. Duplica el valor de todas las cartas shuriken. Gano, imbécil. Ai aplaudió y luego se levantó para hacer un pequeño baile, mientras le mostraba la lengua a un Nenro enfadado, quien arrojó su espada y la tarjeta de papel que tenía delante de su regazo, donde estaba su carta y Gai así. Fue pura suerte, dijo. Estrategia, nena, respondió con una sonrisa. Podría Gai ganar, ¿verdad? Ambos, que estaban discutiendo entre sí, se giraron para mirar a Masaaki, que tenía 2 cartas de puño y una de patada, las 2 cartas de puntos más débiles del juego, y delante de ellos estaba la carta Midgai, curiosamente, sin su mono verde, que convertía las cartas de puntos en puño aumentado y patada aumentada, y como tenía tanto puño aumentado como patada aumentada en la mano, se activó la bonificación especial de Midgai, de Iden Leaf Kata, que les daba más 2 a todas, elevándolo de un muy bajo tercer puesto a un primer puesto cercano, poniéndolo así por encima de ambos en su sesión nocturna del juego de mesa Ultimate Ninja Stone. ¿Estás bromeando? Ai se quedó boquiabierta, atónita por su derrota y por la baraja de cartas que Masaaki tenía en la mano. Nenro, que se había desplomado en el sofá detrás de él, empezó a reírse a carcajadas. Ni siquiera le molestaba estar en último lugar y tener que lavar todos los platos. En medio de aquella casa llena de risas, el teléfono fijo comenzó a sonar. Anko, vestida solo con sus bragas, caminaba por su casa, completamente irritada por el fuerte timbre del teléfono que la había interrumpido. Había ignorado la primera llamada, pues no quería levantarse de la cama, pero la segunda la obligó a hacerlo. Se detuvo a medio camino de una puerta y la abrió para asomarse a la habitación de Kurenai, pero no la encontró. Quizás su compañera de cuarto había ido a visitar al hijo del Hokage a altas horas de la noche. Kurenai había estado saliendo con el hijo pródigo desde su regreso a la aldea. Sonrió con picardía, pues sabía que ambos se movían con cautela, intentando reconstruir su amistad, pero intuía que podían ir más allá. Finalmente, alcanzó el teléfono, iluminado por una lámpara tenue que estaba a su lado, y chasqueó la lengua con la esperanza de que el timbre dejara de sonar para cuando llegara, y así tendría una excusa para no preocuparse. ¿Sí? ¿Qué? Espetó al teléfono. ¿Eh? Estoy... Ah, lo olvidé, ajá, sí, ya lo tengo, estaré allí enseguida, espera. ¿Me dices la dirección otra vez? No la anoté, déjame apuntarla. Anko escuchó el tono demarcado durante un segundo, luego colgó el auricular y atravesó el apartamento que compartía con Kurenai hasta llegar a una puerta corrediza que antes había sido un simple marco de madera, reemplazado por un pesado panel de metal cuando Kurenai se mudó. Apartó la puerta para revelar una pequeña armería con armas, katanas, bastones, látigos y dagas, colgadas en las paredes, junto a una robusta estación de mantenimiento de roble, marcada por años de afilado y modificaciones. Los cajones de la derecha estaban repletos de pilas selladas de etiquetas explosivas, pólvora y papel para bombas de humo, y contenedores abiertos con cientos de kunai, shuriken y senbon. Una pared a la izquierda estaba ocupada por suministros para crear kits de campaña, como mochilas, botiquines de primeros auxilios, comidas preparadas y sacos de dormir, y un estante lleno de pergaminos de sellado para empaquetarlo todo. Inhaló el olor a clavo y acero frío, mezclado con el tenue aroma seco del pergamino envejecido, y luego se dirigió a la esquina con su equipo de combate y comenzó a sacar cosas. El espejo de cuerpo entero a su lado captó su atención, y se giró para mirarse antes de cambiar de postura y ver reflejada la maldita marca. La horrible marca que había arruinado su vida. Los 3 tomoe negros representan el Bilhuin Jutsu, y un fino contorno alrededor de la marca refleja el sello del tercer señor, manteniéndolo a raya. Mientras su ira se desbordaba, el tomoe brilló en rojo por un instante, justo cuando Anko se obligaba a controlar sus emociones antes de que el sello del contorno se activara para contrarrestar la maldición.
Exhaló y se quedó quieta un momento para recomponerse antes de apartar la mirada del espejo. Un día, pensó mientras apretaba los puños. Fin del capítulo.